Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Déjenme activar un ratito la pantalla. Bueno, muy agradecido realmente a todos los que se están conectando, ¿no? Ya van 21, eso me da mucho gusto, ¿no? Mi nombre es Fran Tirado, soy senior coach de la Confederación Mundial de Coaches y el día de hoy tengo el privilegio, el honor de poder traerles esta aula de coaching espiritual, ¿sí? Para aquellos que tal vez queremos trabajar en algunos dominios más, ¿no? Acerca de la espiritualidad basada, pues obviamente, en las escrituras como base de sabiduría, ¿no? Más que nada, ¿no? Acá no hablamos ningún tema de religión, ni tradiciones, ni nada por el estilo, sino nos enfocamos principalmente en los principios claves para poder nosotros desarrollar nuestro liderazgo. Y bueno, antes de empezar, ustedes verán aquí el rostro bueno, es un actor que interpretó a Jesús, ¿no? En una muy famosa película. Y bueno, principalmente el día de hoy he querido traerles acerca de algunas claves que en mi mirada, parte mía, he podido encontrar en las escrituras de parte del maestro de maestros, ¿no? Entonces, vamos a estar haciendo algunas preguntas. Tenemos tiempo solamente limitado, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a aprovecharlo al máximo, ¿sí? Voy a estar viendo también el chat, también para ver algunas más preguntas, ¿no? Y podemos ahí interactuar. Bueno, claves para liderar tu liderazgo. Liderazgo, y obviamente coaching y liderazgo van de la mano, ¿no? Liderazgo tenemos que entender, antes de poder comenzar, debemos de entender de que liderar y liderazgo son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y hay muchas diferencias. El líder es tal vez esa persona que simplemente resalta de los demás, es el más servicial, el que tal vez es el más carismático, ¿no? Es la persona que resalta de el grupo. Liderar tiene que ver con el accionar, ¿no? Con el accionar, con el estar en la acción. Pero liderazgo tiene que ver principalmente con resultados. Entonces, ¿cuántos líderes existen en el mundo que no están liderando o lo que es peor, carecen de resultados, ¿no? Entonces, el liderazgo es la esencia del líder. Hay líderes en las empresas, en iglesias, en las familias, en cualquier situación, en las universidades, donde hay muchos líderes que empiezan a surgir, pero no desarrollan ese liderazgo, no saben cómo desarrollar ese liderazgo y pues las personas terminan careciendo o no, o menguando esa personalidad, esa característica de un líder, ¿no? Y entonces uno conversa con ellos y dice, bueno, antes, hace años, sí era un líder. ¿Y qué pasó? Es que obviamente no hubo la carencia de liderazgo, no hubo la carencia de los resultados. Y Jesús era un líder por excelencia, ¿sí? Era un líder por excelencia. Y en las escrituras, cuando él vino, dejó muchas cosas. Vamos a hablar, no de todas, me encantaría, pero solamente vamos a hablar de las principales, ¿de acuerdo? Y al final vamos a estar haciendo algunas preguntas también de coaching para que ustedes puedan ahí reflexionar, ustedes puedan tener un darse cuenta, o lo que es mejor también ustedes puedan compartir esas preguntas a los demás. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a empezar. Principalmente, vamos a empezar con por qué nosotros, las personas que están aquí, que quiero saber cuántos son más o menos, ya son 37, excelente. Todas las personas, bueno, 36, se fue uno. Bueno, todas las personas que están aquí eh, vieron seguramente el slide claves para el liderazgo, desarrollar su liderazgo, y están aquí justamente porque obviamente desean saber algo más, y entonces eso es muy bueno, da muy buena señal de que todas las personas que están aquí, y me incluyo, es porque deseamos incurrir en este rol de ser un líder, ¿no? Yo creo que si yo les preguntase
¿En qué ámbito de nuestra vida se necesita ser un líder? Y posiblemente la respuesta sea, pues, en todos los ámbitos, ¿verdad? En la familia, uno como padre, ¿no? Necesita ser un líder. En el trabajo donde estás, en tu comunidad como amigos, en tu red social de amigos, en tu círculo de amistades, en tu trabajo, en tus estudios, en fin. Creo que los resultados de nuestra vida tiene que verse en todos los ámbitos. No es que podamos ser buenos líderes en casa y tal vez en el trabajo no carezcamos de eso, ¿no? De esos. Entonces yo creo que eh, cuando vino, cuando vino el Señor Jesús y dejó algunos principios de liderazgo, fue principalmente para todo ámbito. Ahora acá dice una ambición honorable. ¿Y por qué pongo esto como introducción? Porque si usted, tú que me estás escuchando, quieres o estás desarrollando tu liderazgo, pues esa es una ambición honorable, es algo que realmente se aplaude el que tú digas, yo quiero ser un líder, quiero obtener resultados. Y bueno, miren, en 1 Timoteo 3:1 hay una frasecita que Pablo le dice a Timoteo, le dice, si alguien aspira a ser supervisor, a noble función aspira. O sea, no lo estoy inventando yo, sino que ahí Pablo le decía, ¿no? Le decía a Timoteo, mira, si alguien quiere ser obispo o líder o un supervisor, pues a noble función aspira, ¿sí? Entonces, no, el ser líder posiblemente no sea color de rosa. Todo vamos a ser criticados, en algunos casos hay líderes donde tal vez pierden su liderazgo porque tienen mucho miedo al que dirán, ¿no? Mejor si siguen haciendo lo que hacen los demás. Y como decía nuestro Master Coach, Leonardo, en muchas ocasiones, que las personas que conquistaron o crearon muchas cosas fueron gente, como se decía, ¿no? Que pensaba de manera irrazonable, ¿no? Gente que pensaba que el hombre podía ir a la luna, de la luz eléctrica, el tema del avión, o sea, gente que se atrevió y esa gente marcó la diferencia. Y Jesús fue uno de ellos también, ¿no? Fue uno de ellos. Entonces, miren, yo quiero felicitarlos, antes que nada, de que si ustedes están acá y si ustedes desde ya de su corazón se sienten, y a todos los que nos están escuchando tal vez en diferido, en grabado, de felicitarlos, porque si están aquí tomando esta aula, es porque ustedes tienen esa ambición de ser un líder, ¿no? De crecer, de tal vez desarrollar su liderazgo, y eso se aplaude, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Y bueno, esta imagen la puse porque obviamente somos líderes y obviamente nos consideramos que tenemos el apoyo, el favor incluso del grande, de los grandes. Y si estamos en sus manos, creo que nuestro liderazgo se va a poder desarrollar mucho mejor. ¿Sí? Bueno, mire, continuando. Quiero antes aclarar algo acerca de lo que es algunas diferencias entre lo que es el liderazgo natural, ¿sí? Y versus, ¿no? El liderazgo espiritual, ¿sí? Entonces, gracias a Dios ya somos 43, eso es buenísimo, ¿sí? Entonces, déjenme revisar el chat, creo que están escribiendo. Pero bueno, miren, dice, eh, en 1 Corintios 2 hay una frase muy bonita y muy certera, donde dice, cuando fui a vosotros, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. Esto de aquí, lo que le está dando a entender a los corintios que estaban en esa ciudad, les decía pues obviamente que todo lo que estaba logrando Pablo como un líder, pues obviamente no era simplemente con herramientas humanas, sino que había un apoyo mucho más allá, ¿no? Mucho más espiritual. Había algo extra, algo que humanamente uno no lo puede desarrollar. Y déjeme decirle que si nosotros empezamos a desarrollar un liderazgo espiritual en nuestra vida, sea la creencia que tengas,
si empiezas a desarrollar un liderazgo espiritual, van a suceder cosas muy bonitas en tu vida, personas que tal vez van a llegar a ti con un problema tal vez de rencor, de resentimiento, de odio, y tú la vas a poder apoyar o acompañar para que pueda tal vez salir de eso, ¿sí? Vas a tener esas competencias, ese don de tal vez poder escuchar a las personas con mansedumbre, ¿no? De poder aceptar, incluir mucho a las personas, de perdonar, ¿no? De incluir, y todas esas cosas, muchas veces incluso con herramientas humanas ni siquiera las podemos adquirir, ¿no? Necesitamos como que una fuente de poder mucho más allá de nuestras capacidades, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, los que estamos conectados, creo que vamos a ir viendo, ¿sí? Algunas diferencias entre lo que es el liderazgo natural, ¿no? El liderazgo en el término plano, en el término horizontal, ¿no? En el plano humano, contra el liderazgo espiritual. Vamos a ver algunas diferencias. Miren, el liderazgo natural, bueno, principalmente tiene algunas características que es confiar en sí mismo, que está muy bien, pero, ¿no? Pero hay algunas cositas que vamos a desarrollar. Conoce a los seres humanos, toma sus propias decisiones, es ambicioso, origina métodos propios, le agrada dar órdenes, está motivado por consideraciones personales y es independiente. Pero vamos a ver algunas diferencias contra el liderazgo espiritual, ¿sí? El liderazgo espiritual, más que nada, la confianza no está tanto en uno, en sí mismo, sino está en Dios, conoce a Dios, trata de conocer la voluntad de Dios, es modesto, aparece esa palabra, es modesto, busca los métodos divinos y la sigue, ¿sí? ¿Y dónde están los métodos divinos? Pues obviamente muchas de ellas están en las escrituras, ¿no? Se deleita en obedecer a Dios, está motivado por el amor a Dios. Recuerden que incluso las personas que nosotros decimos tener a Dios en el corazón, sentimos que Dios ha puesto el amor en nosotros y con ese amor nosotros podemos ayudar, podemos servir a las personas, ¿no? Entonces el principio espiritual que vengo a traerles es que nosotros, si queremos servir a Dios, lo tenemos que hacer incluso, como decía Jesús, a través de los hombres. Esa era la forma, ¿no? Servir a Dios a través de los hombres. Porque de otro modo, yo no puedo decir, amo a Dios, decía Jesús. Tú no puedes decir, llenarte la boca con palabras y decir, a Dios yo lo amo, cuando tal vez a mi hermano, que sí lo veo, ¿sí? Que sí lo veo, no lo amo o no lo perdono. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir amar a Dios? ¿Cómo podemos decir a alguien que amamos y no lo vemos cuando tenemos a alguien que lo vemos y ni siquiera podemos amarlo? Eso es lo que decía Jesús, ¿no? Y entonces nosotros, obviamente eso es el tema de estar motivado por el amor a Dios, ¿no? Ni siquiera cuando tengamos la oportunidad de poder ayudar a alguien, ¿no? Ya sea económicamente, con un consejo, con un apoyo, con unas opciones, uno tiene que estar motivado por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Dice, ¿no? Por estar motivado por el amor a Dios y al ser humano, y depende de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense, estas son algunas diferencias, algunas diferencias en cuanto a lo que es el liderazgo natural y el liderazgo espiritual, ¿sí? A ver, quiero ver algunos mensajes. A ver, Milena dice, encomienda a Jehová tu camino y le hará. Julio Rocha dice, hermoso. Bueno, gracias por conectarse y seguimos, ¿sí? Seguimos. Bien. Ahora, miren, para empezar, vamos, luego de haber hecho esta pequeña introducción, ¿sí? Esta pequeña introducción, vamos a ver lo que era el principio maestro del maestro, ¿sí? El principio maestro del maestro. ¿A qué se refiere este principio? ¿Sí? Seguramente ustedes, algunos se están imaginando, algunos ya se están imaginando seguramente. A ver, todos están escribiendo. Es maravilloso hablar. Listo.
extraordinario luz, el principio maestro del maestro, y que posiblemente es ahí donde, es justamente donde ustedes se van a dar cuenta y van a decir, es ahí donde radica la diferencia entre un líder tal vez natural con un líder espiritual. Donde dicen, bueno, el líder natural llegó a este límite, a este principio, y como que ahí choca algunos intereses, y dice, no, esto es demasiado complicado. Y el principio del maestro era este, ¿no? Y la base en las escrituras es Marcos 10, 43 y 44, ¿sí? Que dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea, el principio maestro de maestro es que si uno pretende ser un líder, ¿no? Estar tal vez delante de las personas o tener un grupo o un equipo y quiere desarrollar un liderazgo, primero, el principio maestro del maestro es que decía que tenías que hacerte, el que quiera hacerse grande, ¿no? Tiene que ser el servidor. O sea, principalmente, en otras palabras, resumiéndolo casi en una palabra, el principio sería el servicio. El servicio. El líder espiritual principalmente empieza por ahí. Exactamente, Julio, el servicio, ¿no? Y el servicio. ¿Qué es el servicio? Como decía nuestro Master Coach, es el vicio del ser, ¿no? O sea, no le fastidia, le encanta estar al servicio. Y Jesús fue una persona que cuando vino, que obviamente yo creo que tuvo todas las de reclamar, es decir, miren, yo soy el Hijo de Dios, por favor, lleven mi equipaje, ¿no? Lávenme los pies a mí, pero sin embargo él nos dio ejemplo en todos los ámbitos, ¿no? Nos dio ejemplo y fue un hombre que servía. Y él decía, yo estoy aquí, yo he venido para servir, no para ser servido, decía, ¿no? Y él lo repetía y se los inculcaba a sus discípulos. Y era algo que, ¿no? Principalmente alguien que quería ser grande, según Jesús, pues tenías que empezar a servir, ¿sí? A servir. Y ojo, no quiero decir que una cosa es, tal vez, minimizarte, como subestimarte, eso, yo no estoy diciendo nada de eso, porque la grandeza se lleva en el corazón, y mientras, si tú te sientes mucho más grande, pues vas a tener esa capacidad de dar oportunidad a otros, de servir, ¿sí? Entonces yo hace unos días me reuní con un amigo que es millonario en la ciudad de Lima, me encontré aquí en Lima, Perú, me lo encontré, él es de México, me dijo, Fran, ¿qué te parece si conversamos? Y entonces cuando yo me reuní con él, había como unos 4 o 5 personas más, y él obviamente él es creyente, y él me dice, y entonces yo fui el último, ¿no? Yo dejé que termine la conversación con los demás, y en ese momento yo solamente observaba y les decía, mira, ¿sabes qué? Yo he venido aquí, les decía, este amigo le decía, yo estoy aquí para servirlos, ¿sí? Para servirlos. En lo que ustedes necesiten, yo los voy a apoyar. Yo los voy a apoyar, les voy a dar todo, todo lo que ustedes necesitan, pero lo único que yo les pido es compromiso. Entonces, este amigo les decía, yo la verdad que yo no tengo ningún problema si la inversión fracasa, pero yo lo que necesito es lo que más me incomodaría es perder mi tiempo que mi dinero, decía. Así es que yo les voy a dar todo esto, pero necesito que ustedes me lo retribuyan con el compromiso. O sea, que necesito su compromiso nada más. Yo me quedé pensando, entonces yo digo, es increíble cómo esta persona, él se siente que ha conseguido muchas cosas, pero él me dice, ¿no? Yo me di cuenta desde que mientras más oportunidades daba, ¿no? La gente como que me estaba haciendo más grande y más respetado entre las demás personas, ¿no? Y entonces Jesús fue una persona que, en mi opinión, fue una persona que vino acá a poner, como se dice acá en nuestro país, ¿no? Se puso a poner el lomo, ¿no? Se puso a servir, ¿no?
tocó a los que nadie tocaba, ¿no? El maestro enseñó eso y lo hizo con ejemplo, lo hizo con ejemplo. Y este principio creo que abarca en toda empresa. Creo que si eres administrador o estás encargado de un área y quieres tener obviamente ese respeto, de verdad, ese compromiso, esa retribución, pues obviamente hay que empezar dando el ejemplo, poner nosotros la mano. Imagínense si un padre, tal vez muchos son papás acá, y entonces si les exigimos tal vez respeto, les exigimos algo a los hijos, no sé, orden, qué sé yo, ¿no? Imagínense todas esas cositas que nosotros empecemos, creo que va a dejar una huella, va a dejar una huella en las personas, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Estar dispuestos a servir. Milena dice, Jesucristo es nuestro mejor coach, maravilloso. Sí, excelente, ¿no? Algún día lo tendremos dándonos coaching y mentoring, ¿no? Que eso sería maravilloso. Bueno, vamos a seguir, mire, este es el principio básico. Aquí hay una advertencia. Si tal vez estás escuchando y dices, ah, bueno, de esto se trata, entonces este es el principio entonces de liderazgo espiritual, el servir, estar dispuesto al servicio, mm, creo que, creo que me están llamando, mejor me voy, no hay ningún problema. Pero si tú dices, no, yo creo que estoy dispuesto a desarrollar un liderazgo efectivo, eficaz, verdadero, pues obviamente tenemos que estar dispuestos a servir, ¿sí? A servir. Y insisto, el estar al servicio, estar dispuesto a servir, no quiere decir que me voy a dejar atropellar por las personas o que mi autoestima tiene que estar por los suelos. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso, es estar al servicio, ¿no? Es increíble a veces cuando es maravilloso a veces tenemos algunos eventos, ¿no? De coaching, y entonces hay gente que llega y está acomodando la silla o está recibiendo a las personas sin siquiera ser parte del staff, ¿no? Pues es increíble. Y ellos porque obviamente sienten esa grandeza, ¿no? En el corazón tienen esa grandeza en el corazón, que dicen, bueno, yo no he venido acá para simplemente sentarme, sino que yo soy un líder, se consideran unos líderes, y pues obviamente empiezan a servir, ¿no? Y eso es algo muy bonito, ¿verdad? ¿No? Exactamente, el amor a los demás, ¿no? Y que obviamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora, el liderazgo, en estos principios, tiene que ver dos puntos importantes. Uno de ellos es saber que una de las cosas que tenemos que ver es la soberanía del liderazgo espiritual. ¿Qué dice en Marcos 10:40? Dice más o menos, él se sentaron a mi derecha y a mi izquierda, y no es el sentaros, perdón, ahí era el sentaros, no el sentaron, el sentaros a mi derecha e izquierda, no es mío darlos, sino para aquellos quienes está preparado. ¿Sí? Eso es, ¿no? Ahora, ¿qué había pasado aquí? Bueno, algunos de sus discípulos, Juan y Jacobo, habían escuchado y se habían creído tanto las promesas que Jesús les había dicho y les dijo, no, cuando yo voy a reinar, ustedes van a estar a mi lado y por acá, y se la creyeron tanto que empezaron a reclamarle a Jesús y le dijeron, Jesús, por favor, mira, ¿qué te parece si Juan se sienta a la derecha y yo me siento a la izquierda? ¿Qué te parece, por favor? Mira, no te olvides, ¿eh? Y Jesús le dijo, mira, el don de ustedes se sienten no es mío darlo, sino aquellos a quienes esté preparado, ¿no? En otras palabras, o una respuesta tal vez de otra forma hubiese sido, bueno, mire, el liderazgo, o sea, el puesto de líder es principalmente para las personas que se lo ganan, para las personas que se lo ganan, para las personas que obviamente ellos, honestamente, ellos estaban queriendo tener la gloria, pero sin pasar por la cruz, ¿no? Ellos querían llegar a la tierra, querían la tierra prometida, pero evitando el desierto, ¿no? Entonces, ellos querían simplemente la gloria, pero no querían evitar el sacrificio, ¿no? Y entonces él dijo, no, un momentito,
a mí no me corresponde darles el liderazgo, a mí no me corresponde darles eso. Cada persona tiene que tenerlo, tiene que ganárselo, ¿sí? Y Jesús fue, a lo que a mí respecta, un líder revolucionario, no en el tema de guerrilla, sino en el tema de algunos pensamientos, de algunas cosas que para algunos les parecía incómodo, les parecía fastidioso. En una oportunidad vino Jesús y dijo, ¿ustedes han escuchado de que ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y obviamente dijeron, no, claro, así se ha hecho siempre, ¿no? Ah, bueno, pero ahora yo les vengo a decir que ustedes amen a sus enemigos, oren por ellos. Y eso como que algunos, como que en las entrañas como que se les revolvió algo, dijo que eso es como, yo tengo, o sea, si yo quiero seguir, empezar a desarrollar este liderazgo, tengo que amar a mis enemigos. Sí, así es. Sí, así es. Si alguien te pide que cargue sus cosas, una milla, tú tienes que caminar dos. Si alguien te va a dar una bofetada, tú ponle la otra mejilla. Entonces era como que lo ponía más difícil, ¿no? Y entonces algunos dicen, muchos de sus discípulos retrocedían, ¿no? Decían, no, esta es dura, es esta palabra, no aguanto. Y se iba. Y fíjense que entrando en el contexto de por qué Jesús dijo, alguien que les dice, carga mi equipaje una milla, camina por dos, ¿qué había pasado? En el tiempo de Jesús, pues obviamente ellos vivían ¿cómo le podríamos decir? Una conquista de parte del Imperio Romano hacia los judíos. Y entonces los romanos, los soldados romanos tenían por ley, tenían, o sea, como que un privilegio, que podían elegir a cualquier persona y por ley tú tenías que cargarle su equipaje, o lo que ellos deseaban que tú le cargues, por una milla. Eso en estos tiempos sería totalmente patético, ¿no? Que alguien, tú estás apurado saliendo del trabajo y venga un policía y te digo, hey, un momentito, por favor, llévame mi equipaje. No, pero disculpe, jefe, yo estoy ahorita apurado, no, es por ley. Es por ley, ¿no? Tienes que cargar mis cosas 10 cuadras. Y obviamente eso causaría un poquito de repulsión. Imagínense cuál era la molestia de los judíos cuando los soldados romanos disfrutaban de eso. Ahora viene Jesús y le dice, si alguien te pide que cargues sus cosas una milla, tú cargas la dos, ¿no? Si alguien viene a robarte algo, tú dale todo, ¿no? Alguien te pide por tu saco, tú dale también la capa. Pero obviamente Jesús lo que estaba dando eran principios, no que ustedes empiecen a hacer eso, pero sino que ustedes estén dispuestos a poder trabajar y gestionar esas emociones fuertes, ¿no? Esas emociones tal vez preparados al rechazo, ¿no? Si alguien viene y te traiciona, entonces, ¿qué es lo que antiguamente se decía? Que uno tenía que vengarse, ¿no? Si alguien te criticaba, te maldecía, tú tenías que también devolverle la misma maldición. Viene Jesús y dice, no, conmigo no funciona así. Ustedes tienen que Ustedes tienen que amar a esas personas, tienen que abrazarlas, ¿sí? Tienen que poner la otra mejilla. Sí, pero Jesús, voy a estar con la cara lastimada, sí, pero con el corazón sano, limpio, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces, reconocer principalmente que el liderazgo es soberano de parte de Dios. Por eso en Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿sí? Entonces, si usted que me está escuchando, ustedes que me están escuchando, si todos nosotros nos consideramos líderes, no es porque, eh, uy, sí, me nació hacer eso, no, es porque tal vez Dios te está eligiendo y te está poniendo en el lugar donde te ha puesto, ya sea en el trabajo, en la familia, en la universidad, en ese hogar. O sea, Dios te ha puesto ahí para que seas luz, para que, ¿no? Si estás en un lugar donde hay mucha crisis, hay problemas. ¿No se escucha, dice? A ver, Alejandro, a ver, quiero saber si se escucha. ¿Se escucha? Por favor, confírmeme. Ah, ya, buenísimo, buenísimo. Entonces debe ser un problemita ahí de la PC. Bueno, les decía, ¿no?
Si Dios, ustedes tienen la oportunidad de estar liderando una empresa, están en una familia, en un hogar, en fin, en donde estén, en cualquier comunidad, es porque Dios permitió que ustedes estén ahí. Y vamos a ver más adelante por qué. No es casualidad, no es casualidad, ¿sí? Bueno, miren, y lo otro muy importante también, otro punto, ¿no? Hablando del tema liderazgo, tiene que ver con el sufrimiento y liderazgo espiritual. ¿Qué tiene que ver con el sufrimiento del liderazgo espiritual? Jesús dejó muy claro en Marcos 10:38, decía, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué quería decir esto? Que si ustedes quieren seguirme, quieren desarrollar el liderazgo que yo tengo que seguir, pues ustedes están dispuestos a pasar por lo que yo pasé. Imagínense si no sé, un amigo multimillonario, un gerente, que se yo, te llama a su oficina y te dice, ¿te gustaría conseguir lo que yo he conseguido? Bueno, sí, me parece interesante. Bueno, pero tú es, estarías dispuesto a pasar por lo que yo pasé, a todos los negativos, a todos los fracasos que yo pasé, ¿no? Entonces muchas veces simple vemos así como el iceberg, ¿no? Solamente vemos el éxito, como vemos siempre esa imagen, ¿no? Y abajo, pues lo que no se ve, pues está todos los fracasos, todas las cosas que se tuvieron que pasar. En una oportunidad de una ciudad, se dio la noticia que llegaba un pianista muy famoso, ¿no? Espectacular y sobre todo la entrada era muy cara para ver tocar a ese pianista. Se llenó el teatro, ¿no? Y entonces empezó a tocar el pianista, ¿no? Hay hora y media de presentación, la gente emocionada, aplaudía, y una reportera se le acerca al periodista y le dice, la verdad que felicitarlo nada más, ¿no? Le decía, felicitarlo, y le decía, uy, yo daría mi vida entera por tocar como usted lo hizo. Y el pianista le dijo, ¿y qué cree que he hecho yo? He dado mi vida entera a tocar el piano, ¿no? Entonces, y a veces los éxitos de la noche a la mañana a veces tienen sus procesos, ¿no? Tienen sus procesos. Y nosotros, como personas que queremos desarrollar este tipo de liderazgo, tal vez vamos a pasar algunas críticas, algunas decepciones. Hay personas que tal vez nos van a cerrar la puerta en la cara, nos van a criticar, nos van a hacer muchas cosas, ¿no? Nos van a difamar, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a incluso perdonar, aceptar, incluir, ¿no? Incluso bendecir a esas personas. Creo que el ejemplo que Jesús dio, incluso hasta ya casi muriendo, agonizando, decía, Padre, perdónalo porque ellos ni siquiera se imaginan lo que están haciendo. Perdónalos, por favor, ¿no? Y es increíble el ejemplo que el maestro nos daba. Y yo creo que desde que nosotros empecemos a poder incluir estas cositas, ¿no? Estos pequeños ejemplos, estos pequeños principios en nuestra vida, creo que la plenitud, la paz, la tranquilidad en nuestra vida también va a ir creciendo, ¿sí? Bueno, pero ahora sí vamos a nuestro modelo por excelencia. Sí, vamos a nuestro modelo por excelencia. Sí, vamos a revisar el chat. Dice, el sufrimiento sí lo podemos entender, nos pule, nos fortalece, pero si no lo aceptamos, claro, nos debilitará. Gracias, Silvia. ¿No? No, exactamente. ¿No? Entonces, es así. Justamente es muy cierto lo que dice, ¿no? Hay personas que el sufrimiento, por ejemplo, la misma circunstancia de traición a una persona lo vuelve mucho mejor, ¿no? Lo vuelve un líder, lo vuelve más amable, más amoroso, y a otra persona tal vez la vuelve rencorosa o la vuelve adictiva a algún vicio. O sea, en la misma circunstancia, pero observadores diferentes, ¿no? Y obviamente si nos dejamos moldear por estos principios del maestro, creo que nos va a ayudar mucho. Bueno, yéndonos a nuestro modelo por excelencia. Una de las cosas que decía Jesús, una de las claves, que ya entrando en el tema ya, y bueno, me gustaría
que sigan habiendo más aulas de esto, porque no crean que solamente son una, dos o tres. Hay casi como 50, les digo, ¿eh? Pero bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo. Sí, vamos a hacer algunas preguntas al final. Miren, una de las claves o de las cosas que Jesús hacía, ¿sí? Era, era que Jesús encontraba soluciones a los problemas. Jesús encontraba soluciones a los problemas. Él vino a restaurar lo que estaba destruido, ¿no? A liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Vino a darnos la solución. Miren, ¿qué dice aquí en Romanos 15:2? Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En otro verso dice que todo lo que hagamos tiene que ser para edificación. Todo lo que tiene que ser para edificación. ¿Se imaginan ustedes que a partir de hoy el compromiso que ustedes hagan con ustedes mismos sea que todo lo que diga, todo lo que salga de mi boca tiene que edificar? Todo, absolutamente todo. Cuesta, obviamente, ¿no? Porque a veces luchamos con nuestro ego, ¿no? Con nuestro yo, pero obviamente imagínense que a partir de ahora, si nos tomamos ese atributo, ese lugar de decir, soy un líder, tengo que ser un líder, voy a empezar a desarrollar mi liderazgo, a partir de hoy, todo lo que haga, todo, desde un consejo, desde una palabra, desde lo que haga, desde una simple ayuda, todo lo que haga, que sea para edificación. Y edificar, obviamente, es construir algo, o sea poner ahí un, un bloque, algo, una pieza para que siga creciendo, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros ya, tal vez las personas que no estudiaban coaching o también no sabían, tal vez nunca escucharon tal vez la palabra feedback o no sabían lo que era y simplemente se animaban a dar su opinión o una crítica. Y entonces fíjense que eso ni siquiera pues ayudaba, ¿no? Y es muy interesante cómo la retroalimentación que nosotros tal vez tengamos la oportunidad de darle a una persona tiene que ser para edificación, ¿sí? Para hacer al prójimo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ahora, ¿por qué Jesús encontraba la solución? Miren esta frase, ¿no? Y se las regalo. Dice, la gente exitosa simplemente son los que encuentran soluciones a los problemas. Jesús vino, como les decía anteriormente, él vino a solucionar muchas cosas, ¿sí? Y obviamente él, cuando ya él sabía que ya tenía que dejar esta tierra, dijo, yo no me puedo multiplicar, necesito seguidores, ¿no? Necesito seguidores. Y necesito seguidores y los encomendaba y les decía incluso, mayores cosas harán de las que yo voy a hacer, ¿no? Y van a ayudar, ¿no? Y van a salvar a las personas, les van a dar un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, las van a ayudar. Y entonces, cuando permitimos que ese liderazgo entre en nuestra vida, pues obviamente en las finanzas, en la salud, en las relaciones sentimentales, en las situaciones familiares, en todo ámbito, nuestro liderazgo va a estar completo, va a estar pleno. Entonces, Jesús sabía que la gente exitosa es obviamente una persona que soluciona problemas. Y bueno, si lo vemos ahora en el mundo actual, un juez, perdón, un abogado exitoso es el que sabe solucionar problemas legales, un médico sabe que puede solucionar cualquier problema que cause una enfermedad, un mecánico, y en fin, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Ahora, ¿por qué les digo, les lanzo esta frase? Bueno, principalmente porque, mire, con algunos ejemplos, con algunos ejemplos. Mire, Jesús encontraba soluciones a los problemas, decíamos. Por ejemplo, miles estaban cargados por culpa por sus pecados. ¿Y qué hizo Jesús? Les ofrecía perdón. Miles estaban hambrientos espiritualmente. ¿Y qué decía Jesús? A ver, ¿qué decía? No los escucho. Exacto. Yo soy el pan de vida, decía.
¿sí? Yo soy el pan de vida, ¿no? Cientos tenían cuerpos heridos, ¿no? Cientos tenían cuerpos heridos con enfermedades, ¿no? Y Jesús andaba haciendo el bien y sanando a las personas. Y en fin, ¿no? Era así. Jesús venía y encontraba la solución. En una oportunidad fue tanta este, la situación así, que en una oportunidad, dice que en el templo actualmente donde ellos estaban, donde Jesús estaba, habían puesto un impuesto. Había un impuesto, ¿no? Para los judíos. Entonces Jesús estaba ahí en el patio con sus discípulos y vienen y le cobran le cobran a Jesús. Le dicen, Jesús, tú no estás pagando los impuestos. ¿Mm? ¿Qué pasa? Y Jesús, primero, antes de pagar, porque sí pagó, no es que se fue debiendo, ¿eh? pagó sus deudas, pagó sus impuestos. Él le dice a Pedro, Pedro, qué curioso, ¿no? Que un rey, ¿a quién le cobra los impuestos? ¿A los extraños o a los hijos? A los extraños. Sí, bueno, qué curioso, ¿no? O sea, soy el hijo y me cobran a mí. Pero bueno, no te preocupes, Pedro, por favor, anda, por favor, vete al mar, lanza tu anzuelo. El primer pez que saques, van a haber unas cuantas monedas, vienes y le pagas, por favor, ¿sí? ¿Sí? Y déjale el vuelto también, ¿no? Entonces, increíble, ¿no? Jesús no se hacía problemas, no se hacía problemas. En una oportunidad eran más de 5.000 hombres, sin contar hombres, mujeres y niños, perdón, y solamente habían algunos panes y pescados, y la gente tenía hambre. Vaya, qué problema, ¿no? Un problema de escasez. Pero como estaba el factor Jesús ahí en la ecuación, pues obviamente él dijo, no se preocupen, junten a la gente, ¿no? Y que se agrupen que vamos a comer, ¿no? E incluso sobraron todavía, ¿no? 12 canastas con sobras. Yo creo que si nosotros ponemos nos, sería increíble desarrollar ese liderazgo espiritual y que el lugar donde vayamos, donde estemos, cuando nos vean, digan, uy, vino, por fin, él tiene una solución, tiene una palabra de vida, una palabra de esperanza para nosotros, ¿no? Entonces, en vez de decir, imagínense que ustedes estén tal vez en un conflicto familiar y venga alguien y que sume más conflicto, entonces obviamente eso va a ser terrible. Pero se necesitan líderes que desarrollen este tipo de liderazgo espiritual, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando. Algo más también que tiene que ver con el principio del maestro, ¿no? ¿No? Que era, pues obviamente, buscar los problemas, sortearlos. Dice que Jesús tenía algo que las demás personas necesitaban. Dice, Jesús solucionó los problemas de la gente. Esta es la razón por la que miles se sentaban durante los días, ¿no? Durante días cuando les enseñaba en relación a las leyes de Dios y cómo tener relaciones extraordinarias con las personas. Quiero decirte en esta hora, ¿sí? Que si estás aquí es porque, déjame decirte que tú eres parte de la solución de alguna persona que tal vez incluso ni siquiera conoces, pero va a llegar un momento. Por eso es que nosotros como líderes debemos estar preparándonos, debemos seguir leyendo, debemos seguir meditando, porque va a llegar un momento en que nosotros tenemos que vernos como la solución de alguna persona, de alguna situación, ¿no? Y obviamente Dios se va a encargar de tal vez colocarnos en esa situación. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Por eso sí, exacto, somos la solución, ¿no? Entonces, posiblemente nosotros tenemos algo que otra persona está necesitando, ¿no? Entonces, si nosotros somos solución, ¿por qué nos tenemos que deprimir porque X o Y o a la familia o a otras personas uno puede decir, no, yo soy carismático, soy alegre, me gusta escuchar a las personas y en mi familia no me escuchan, no valoran eso? Creo que esto no me sirve. No. Justamente tú tienes eso para desarrollar porque
van a llegar personas a tu vida que van a necesitar que las escuches, que van a necesitar un consejo, que van a necesitar una palabra de aliento. Entonces, enfoquémonos, ¿no? Jesús sabía muy bien que Él era la solución, ¿sí? Que Él era la solución. A pesar de que la gente, algunos lo querían incluso hasta matar, pero Él decía, yo soy la solución, ¿no? Yo soy la solución, yo soy el camino, la verdad y la vida, decía. O sea, tenía convicción. Ahora miren, los principios de Jesús eran declarados con, ¿qué dice? Con audacia. ¿Sí? O sea, no le temblaba la lengua al maestro cuando declaraba sus principios. Principios como de la vida eterna, el gozo, la paz interior, el perdón, la sanidad y la salud y la libertad financiera. Todos estos principios lo dejó el maestro. Entonces, ni siquiera para decir, uy, solamente hablaba de la vida eterna y se fue. No, miren, hablaban de todas las cosas. Yo creo que si desarrollamos un liderazgo así y obviamente nos dejamos moldear por el creador, imagínense si nosotros pudiésemos ayudar y pudiésemos tener muchas distinciones en cuanto a la vida eterna, el gozo, la paz interior, el perdón, la sanidad, la salud y la libertad financiera. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Creo que estaríamos excelentes, ¿no? Entonces, el gozo, principios de gozo. Hay personas que no tienen, incluso aparece una palabra que se llama contentamiento, ¿no? Es decir, yo sé que estoy en esta casa, yo sé que tengo este autito, pero me gozo con lo que tengo, pero yo sé que más adelante va a venir mi bendición, más adelante voy a lograr muchas cosas, pero estoy contento, no estoy renegando, no estoy maldiciendo mi situación, ¿no? Todo lo contrario, estoy contento. Y yo sé que va a llegar mi bendición, voy a estar mucho mejor, ¿no? Hay que tener gozo, ¿no? Ese gozo no simplemente es una alegría, un entusiasmo, es algo como que nadie te quita esa paz interior. Hay gente que incluso cometió errores en el pasado y además que a pesar de que pasó el tiempo, aún me perdonan eso, ¿no? No, la paz, tienen esa conciencia, la conciencia intranquila. Y entonces eh, co- conozco personas así, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, cuando dice, cuando uno maldice ahuyenta las bendiciones. Abimael, excelente, ¿no? Eso es muy bueno. Agradeciendo en todo tiempo, exacto, ¿no? Cuando uno está gozoso, pues, ¿cómo podemos descubrir o conocer a una persona que es gozosa? Porque está agradeciendo en todo momento. Es muy interesante, gracias por su aporte, la paz interior, el perdón. Imagínense, principios de que Jesús dejaba, ¿no? Acerca del perdón. Hoy en día es complicado para algunas personas el poder perdonar, el poder pedir perdón y el perdonarse a uno mismo. Y recuerden, miren, no lo he puesto, pero miren, perdón. Perdón incluso se puede dividir en dos palabras, ¿no? Que puede venir de perder algo y don de regalar. ¿Qué podrías, cuando tú perdonas, qué podrías perder? Obviamente podrías perder muchas cosas, sentimientos negativos, cosas que no te suman. Y don se dice porque cuando uno perdona está sembrando, está dando una semilla de amor a esa persona. ¿Sí? La sanidad y la salud. ¿Sí? La sanidad y la salud, que son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. La sanidad es un regalo, la salud es una recompensa, hay que cuidarse también. ¿Sí? Es cuidar, no vayan a creer que este, porque Jesús, bueno, era el hombre que sanaba todas las enfermedades, bueno, se comía una vaca señora hecha hamburguesa, no era un tipo que se cuidaba, que comía bien, ¿sí? Hay que cuidarse, incluso en el liderazgo tiene que ver todo eso. Imagínense una persona que empieza a desarrollar todo ese liderazgo, por eso me considero una persona enamorada incluso de esta organización de la CMC, porque ustedes verán en todos los grupos, ¿no? Que hay grupos para cada especialización, hasta incluso coaching nutricional, coaching espiritual, porque lo estamos viendo, financiero, deportivo, en fin, es muy, y Dios bendiga a las personas que somos parte de esta organización, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿no? La sanidad, la salud, la libertad financiera. Jesús dejó principios muy claros, ¿no? Acerca de que si antes de que te quieras a dedicar a hacer algo, dijo, primero ponlo en papel, decía, ¿no? No vaya a ser que después te des cuenta y seas parte, te llenes de vergüenza porque no completaste
tu proyecto, y toca todas las cosas. Y algunos dirán, pues, ¿qué? ¿En la salud también? ¿Sí? ¿Jesús también dejaba algo? Sí. Yo les recomiendo aquí un librito, me voy a atrever a recomendarles un librito, que se llama ¿Qué comería Jesús? De verdad que es muy bueno, muy bueno. De verdad que es acerca de un doctor en medicina. Y bueno, habla acerca de un tema de liderazgo, también acerca de poder liderar incluso con nuestros métodos, con nuestros hábitos alimenticios y todo eso, ¿no? Ahí se los dejo, ¿sí? Y bueno, ya casi culminando, dice su tarea siempre es para una o más personas. Por ejemplo, Moisés fue asignado a los israelitas, Aarón fue asignado a Moisés. O sea, usted, me está escuchando, todos nosotros son, como le decía, ¿no? Somos la solución, somos parte de, estamos para servir a algo o a alguien. ¿Sí? Entonces, nosotros no hemos sido casualidad, no estamos aquí en la tierra por casualidad, estamos aquí en la tierra y tal vez voy a coincidir con algunos de ustedes por un tema de propósito. Nosotros estamos aquí por un propósito. No creo que alguien diga, ¿para qué asistes? Para respirar, no, no creo que sea así. Creo que y nosotros tenemos un propósito, ¿no? Dar oportunidad, ser feliz, ayudar a X o Y, un montón de cosas, cada uno, y en resumidas frases, incluso ni siquiera el propósito ni siquiera se busca. El propósito creo que se declara, ¿no? Uno declara su propósito, ¿no? De vida, porque hay personas que tienen 50 años buscando el propósito de su vida y no lo encuentran hasta ahorita, y mientras que ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Las energías, la sapiencia, la sabiduría, todo eso hay que, cada año, cada minuto, cada día de nuestra vida hay que aprovecharlo al máximo. ¿So? Dice, mire, su tarea siempre resolverá un problema. Su vida es una solución para alguien en problemas. Encuentra los que los necesitan y lo que usted tiene para ofrecer. ¿Sí? Entonces, en varias ocasiones nuestro máster nos decía, ¿qué oferta? Son preguntas de coaching fuertes, poderosas, ¿no? Que te decían, ¿qué oferta eres tú? Imagínense la oferta de Jesús que era. Obviamente su oferta era, pues, no le vamos a alcanzar, porque él vino, pues, obviamente un propósito específico, ¿no? Pero nosotros, si queremos desarrollar esta especie de liderazgo, pues obviamente también debemos de tener esa certeza de que nosotros somos la solución para alguien que está en problemas. Y lo único que tenemos que hacer es encontrar a los que lo necesitan y saber lo que usted tiene para ofrecer. Bueno, aquí quería terminar algunas preguntas, ¿sí? Aquí quería terminar. Estas son preguntas personales para ustedes, ¿sí? Son dos nada más, no se asusten. Son dos nada más. Así es que la primera sería, y te invito a que la puedas responder ahora, pero de forma personal, ¿no? No la voy a poner en el chat, ¿eh? Vaya, dice, la primera pregunta es, ¿con qué problemas específicos recientemente has luchado y lo has resuelto exitosamente? Ponte ahí a analizar. ¿Qué problema específico recientemente has estado ahí luchando con un problema, con un desafío, y lo has resuelto, ¿no? Y lo has resuelto exitosamente, ¿sí? Entonces, luego que respondes esa pregunta, vas a hacerte esta última, que dice, cómo puedo ayudar a otros a aplicar a su propia situación lo que tú has aprendido al resolver en tu propio problema? ¿Cómo tú puedes ayudar a otros a aplicar esa solución, ¿no? Esa situación? Entonces, acá la pregunta no es qué le vas a decir, sino cómo puedes ayudar a otros a aplicar lo que tú has aplicado para resolver tu problema. Creo que hay muchas cosas más, sino que por falta de tiempo, y la verdad que estoy muy agradecido, muy contento de tal vez de que hayamos podido compartir estos principios, que se vienen muchos más, no se vienen muchos más, de verdad, pero bueno, el tiempo es oro, amerita, ¿no? Apremia que nosotros podamos quedarnos con esto nada más, así es que la verdad que estoy muy contento, muy agradecido. Voy a leer sus mensajes.
Richard, muchas gracias. Silvia, a Julio, a mí, no los conozco, pero de verdad, desde ya yo les mando un abrazo enorme, un abrazo fuerte, ¿sí? De aquí, este, me va a encantar, tal vez las personas que son parte de la CMC me pueden pedir al grupo, ¿sí? Al grupo, yo encantadísimo de mandarles la presentación del día de hoy, ¿sí? Para que lo puedan compartir, ¿no? Ustedes también lo puedan dar, ¿sí? Porque honestamente estoy para servir, ¿sí? Así es que muchísimas gracias, de verdad que hay mucho, exacto, hay mucho para compartir todavía, esto es algo pequeño, ¿no? Hay muchas cosas sobre lo que Jesús hacía, ¿no? Sobre lo que Jesús hacía, sobre lo que Jesús implantaba. Tal vez, yo sé que hay muchos líderes espirituales incluso en el mundo, ¿no? En la India, en China, pero yo creo que en lo que a mí respecta, creo que Jesús es el maestro de toda la vida, ¿no? Y entonces, muchísimas gracias de verdad a todos. Más adelante, esto depende de ustedes también, de lo que ustedes estén pidiendo, le estén solicitando. Podemos hablar de que lo que Jesús hacía, cómo Jesús ofrecía incentivos, cómo sabía hacer en qué tiempo correcto e incorrecto alejarse de la gente, cómo educaba y hacía sus discípulos, cómo rechazaba desalentarse cuando otros juzgaron mal sus motivos, un montón de cosas, así es que yo estoy para servir, no, y bueno, espero también su feedback, ¿sí? Sí, su feedback ahí al grupo, la verdad que me va a ayudar muchísimo, tal vez para ir mejorando de verdad eh, la próxima presentación, si es que Dios permite que la haga, voy a hacerlo mucho mejor, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, ¿sí? Y ahí los estoy leyendo. Claudio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le damos otra oportunidad o no le damos otra oportunidad? Qué linda clase, muchísimas gracias. Sí, dice Julio. Muchísimas gracias, Frank, por tu compartir, por tu amor. Sabemos de que has preparado esta clase con muchísimo amor. Y bueno, has entregado todo. Fue muy bueno. Estamos muy agradecidos. Ahí estoy leyendo también los mensajes de las personas y queremos seguir allí en el grupo de WhatsApp. Lo prendamos fuego, Uh-huh. compartamos, opinemos. Me encantó lo que estuvieron ahí y estamos todos también pendientes de la presentación, que nos puedas compartir esta presentación, esta diapositiva, ya que te has ofrecido para ello. Es un hermoso Sí. regalo que Uh-huh. también te has llevado tu tiempo, tu preparación y todo eso. Así que Sí. muchísimas gracias. Gracias, Claudio, gracias a todo lo que está en la administración de la CMC y por supuesto pues a las personas que han estado conectadas, ¿sí? Le mando un abrazo enorme. A prepararse ahora entonces para la próxima clase, ¿eh? Y Exacto, ya lo vamos exacto. a acomodar. Vamos a hacer Dale. algunos movimientos para que podamos tenerlo pronto la próxima clase. Excelente. Nos vemos. Chao, chao.